Hoy vamos a tocar el tema del gozo, del gozo. El gozo que produce Dios. En el mundo, cuando estábamos en el mundo, allá en la oscuridad, en las tinieblas, pensamos que estábamos con gozo, con una reunión, tal vez se acuerdan con sus compañeros de estudio cuando terminaba. ¿Se acuerdan cuando terminó el año? Yo veía todas las hojas regadas, cuadernos, todo el mundo estaba saltando. Eso parecía gozo. Pero también cuando estábamos en esa oscuridad, cuando íbamos a fiestas, a rumbas y todo el mundo saltaba, gritaba, eso parecía gozo. Pero ahora que hemos conocido al Señor, sabemos que eso era una apariencia. Y si hubiéramos sido honestos para aquel tiempo, hubiéramos sabido que era una apariencia, porque saltábamos, brincábamos, hacíamos cosas, chistes, nos mostrábamos una risa, una sonrisa inmensa, pero aquellos que visitaban nuestro corazón, que les permitíamos acercarse, sabían que nosotros estábamos mal, que nos sentíamos solos, que esa risa grande, ese saltar era una manera de llamar la atención, pero sin embargo sentíamos muchas veces que no podíamos, que no éramos capaces, que no había sentido para vivir. Entonces, el Señor llegó a nuestra vida y entendimos entonces lo que era el verdadero gozo. Yo no sé si usted se acuerda cuando el Señor llegó a su vida, pero es una de las experiencias más grandiosas que tiene el ser humano cuando el Señor llega a la vida de uno. Y hablo en el sentido emocional, esa paz que se siente, ese gozo incomparable, gozo que antes no habíamos sentido, que no conocíamos, que pensábamos que habíamos abrazado el gozo hasta el día en que el Señor llegó a nuestro vida y lo sentimos. Realmente era gozo. Y cuando nos levantamos, tal vez estábamos arrodillados teniendo ese encuentro con el Señor y nos pusimos de pie, sentíamos un nuevo aire, el gozo que el Señor da. Pero no llega ahí. El gozo queremos tocarlo en tres áreas: gozo al creer, gozo al obedecer y gozo al servir. Queremos pensar en esas tres áreas en esta mañana: gozo al creer, gozo al obedecer y gozo en servir. Y quiero leer una historia, pasó hace unos 150 años, pero cuando la leamos, tal vez usted ha escuchado de este hombre o de algo que él hizo y ya se darán cuenta de qué hablo. Dice, el señor se llama Horacio, es un hombre de familia. Su esposa Ana vivía en la zona de Chicago. Era un exitoso abogado y un cristiano consagrado, devoto. Una serie de tragedias azotó la familia en 1870, más o menos 150 años. Perdieron uno de sus hijos de 2 años de edad. Además de eso, financieramente fueron golpeados, ya que un gran incendio en Chicago en 1871. O sea, recién muerto el niño de 2 años, hay un incendio que golpea las finanzas de ellos porque la mayor parte de las propiedades donde tenían sus inversiones terminaron totalmente destruidas. En una noche, todo se había venido abajo. Ya no tenían hijo y financieramente estaban casi en quiebra. La familia necesitaba un respiro. Vamos a salir de vacaciones. Así que planearon un viaje de Estados Unidos a Inglaterra en 1873. Tomarían un descanso y también ayudarían en el esfuerzo. No sé si han escuchado el evangelista Moody. Ellos pensaban ir a ayudar a una campaña evangelística que tenía este predicador Moody. Pero un compromiso de último momento impidió que el papá, o sea, Horacio, viajara. Entonces, para no dañar las vacaciones de la familia, dijo, adelántense ustedes, esposa Ana y sus 4 hijas. Adelántense ustedes, vayan y nos encontraremos allí. Muy bien, todo está bien hasta ahí. Bueno, digamos que bien. El 15 de noviembre de 1873, el barco salió de Nueva York
con destino a Inglaterra. El 22 de noviembre, mientras navegaban a las aguas del Océano Atlántico, el barco chocó con otro buque y cerca de las 2 de la mañana, hundiéndose en 12 minutos y dejando unos 226 pasajeros muertos. Entre esos 226 pasajeros muertos estaban las 4 hijas de Horacio. Solamente se salvó la esposa. Unos días más tarde, Horacio recibió la devastadora noticia por medio de un telegrama: salvada sola. ¿Qué debo hacer? Inmediatamente Horacio reservó el próximo barco que salía para Inglaterra para unirse a su esposa. Mientras navegaban, el capitán del barco llamó a Horacio a su cabina para decirle que estaban pasando por el lugar donde se habría hundido el barco y donde habían muerto sus 4 hijas. Fue allí mientras navegaban que Horacio escribió: si paz cual un río, es aquí mi porción. Si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte, es ya mi canción. Está bien, con mi alma está bien. Pecado llevó y las gracias le doy. Completo el trabajo está, llevólo en la cruz y ya libre estoy. Oh, mi alma bendice al Señor. ¿Lo han escuchado? No lo escribió en una isla en vacaciones mientras todo estaba bien. Lo escribió cuando el mundo se vino abajo, cuando perdió sus 4 hijas, antes un hijo, perdió sus 5 hijos, financieramente estaba mal, pero el gozo precisamente mira no las circunstancias, sino al Dios que está por encima de las circunstancias. Las circunstancias cambian, Dios no. En las circunstancias podemos tener días malos, días buenos, días regulares, pero el Dios nuestro es siempre bueno y en Él podemos gozarnos. Él tenía paz, pero sin duda también tenía gozo. Bendice, alma mía, al Señor. Oh, mi alma bendice al Señor. Entonces, primero, gozo en creer. Vamos a mirar en Hechos 8, versículo 1. La iglesia estaba pasando por un tiempo difícil, persecución. No podían reunirse como nos estamos reuniendo aquí tan tranquilamente. Capítulo 8, versículo 1. El 7 nos habla de Esteban, de la muerte de Esteban. El capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quiénes? Contra la iglesia del Señor que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Estaban pasando también por un momento difícil. No es fácil ser sacado de su tierra, pero así pasó, así sucedió. Pero ¿qué hizo el Señor en los corazones de aquellos creyentes? Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, regando la amargura. Estamos quebrados espiritualmente. No vale la pena la vida cristiana. Eso es lo que decían. No, la vida cristiana es Cristo. Él es lo mejor. Y aunque perdamos cosas materiales, lo que tenemos en el Espíritu, lo que tenemos en Dios es eterno y permanente. Él les habló del Evangelio y el Evangelio es Jesucristo. Y no hay mejor noticia que esa, ¿verdad? Hay mejor noticia que hablar de Jesús y de que hay perdón de pecados, de que hay salvación eterna. Eso es lo que ellos hablaban. Hablaban del Evangelio, no de su tragedia, del Evangelio, anunciando el Evangelio de Jesús. Y sigue diciendo el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Ese es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente, con mucha atención, con mucho cuidado,
atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos, me perdí, el 7, de muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren el gozo. A veces ocurre milagros que familias enteras llegan por los mismos días a Jesús. ¿Y qué gozo hay en esa familia? ¿Se imaginan un pueblo entero? Un pueblo entero. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Andrés, de Marcela, que muy seguido ellos llegaron. Luego también Juan y sus hijos escuchando, la hermana Janet también antes había creído. Y qué lindo es todo eso. Y si pensamos en una familia llena de gozo porque el Señor llegó a su vida, ¿cómo pensaremos en un pueblo entero escuchando el evangelio y muchos creyendo? Había gran gozo en aquella ciudad. Y el versículo 12 dice, pero cuando creyeron, ¿lo ven? Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y también se bautizaban mujeres. Miren cómo el gozo tiene una línea que, ¿con qué? Con la palabra creer. No es posible disfrutar de este gozo sin haber creído, porque este gozo es obra de ¿quién? De Dios, de Dios. Este gozo que dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad, es lo que Dios hace en el corazón, es lo que Dios hace. Por eso, no podemos decir que alguien que no conoce a Dios conoce el gozo. Es imposible, no sucede, no hay tal. El gozo viene por haber creído en el Señor. Entonces, gozo por haber creído. Gozo por haber creído. Vamos a capítulo 8, versículo 36. Bueno, la historia de capítulo 8, versículo 26 habla del encuentro también hecho por Dios, donde Dios lleva a Felipe al encuentro con el etíope, quien no conoce de Dios, está leyendo la escritura y Felipe le habla del evangelio. ¿Qué estaba leyendo el etíope? Estaba leyendo en Isaías 53. ¿Sí? Mire el versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Él estaba leyendo, versículo 34, respondiendo el eunuco, el hombre que estaba leyendo que no entendía, ¿qué es esto? Dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué le dijo? ¿Qué le anunció? ¿Que se le iban a quitar los problemas? ¿Que que si creía en Cristo, económicamente le iba a ir bien? No, le habló el evangelio ¿de quién? De Jesús. Le habló el evangelio de Jesús. Y yo quiero decirte hoy, amigo, amiga querida, si has venido hoy, estás aquí acompañándonos, no es una coincidencia. Dios lo está haciendo. Y nosotros que hemos creído en Jesús, que hemos entendido la obra de Cristo, que tenemos la seguridad de la salvación, no porque seamos buena gente, no porque seamos esto o aquello, sino porque Cristo pagó por nosotros. Queremos invitarte a que también hoy conozcas este gozo de que hablamos, a que hoy puedas decir, creo en Jesús, creo en Jesús. Los 5 hermanos que se van a hacer bautizar tuvieron esa experiencia, sin la cual ellos no tendrían que hacerse bautizar, porque el bautismo es para creyentes, para personas salvas. Ellos tuvieron esa experiencia y a través del bautismo ellos quieren decir, quiero hacer tu voluntad. Porque el Señor llega a la vida y nosotros queremos que nuestros corazones estén rendidos a Él. Queremos preguntarte, ¿tienes la seguridad de tu salvación?
Puedes decir, mis pecados han sido perdonados. Puedes decir, realmente he experimentado lo que es el gozo de que están hablando aquí estas personas. Lo has experimentado. Si no, hoy mismo puedes acercarte al Señor y decirle, Señor, he vivido mi vida lejos de ti, pensando que estaba bien, que estaba todo bien, pero realmente mi vida está acabada sin ti. Sucio de pecado vengo a ti y te pido que porque Cristo murió por mí, me perdones y me limpies. Hoy mismo puedes venir a Él. Le pasó al eunuco y miren lo que sucedió. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y él creyó, mire lo que dice el 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el problema? Si yo me quiero hacer bautizar, ¿qué tengo que hacer? Felipe le dijo, 37, si crees, pero ¿cómo creer? De todo corazón. La pregunta es, ¿has creído tú de todo corazón? ¿Has creído tú? Yo asisto a la iglesia hace 10 años. No me diga cuántos años. Puede llevar 50 años asistiendo. La pregunta es, ¿crees de todo corazón en Jesús? ¿Crees en Jesús como dice la Escritura? ¿Crees en Jesús de tal manera que ha determinado para ti salvación por haber creído en Él? ¿Crees de todo corazón en Él? ¿Lo crees? Si crees de todo corazón, bien, pues. Por eso los hermanos hoy se van a hacer bautizar, porque ellos han creído de todo corazón en el Señor. Respondiendo dijo, ¿qué dijo el eunuco? Él no sabía de Jesús. Y en ese momento que Felipe estuvo predicándole, la fe llegó a su corazón y él entonces dijo, terminando el versículo 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Él es Dios mismo bajando al mundo y muriendo por mí en la cruz. Lo creo. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y cómo siguió? Estaba aburrido, estaba muy triste. ¿Sí? Dice, siguió gozoso su camino. Porque hay gozo cuando creemos, pero también hay gozo cuando obedecemos lo que Dios quiere que hagamos. La salvación viene por la fe, viene por creer. Pero él creyó y enseguida hizo algo que Dios quería que hiciera. Obedeció al Señor en cuanto al bautismo y por lo tanto siguió gozoso su camino. ¿Cómo es tu vida cristiana? Pues ahí más o menos. ¿Cómo está? Llevándola. ¿Cómo es tu vida cristiana? Llena de pereza, melancolía, de nostalgia. No disfrutas tu vida cristiana. ¿Sabes por qué puede ser? Porque en algo no estás obedeciendo. Porque hay algo en ti que estás haciendo, diciendo, pensando y que no es agradable, o algo que has dejado de hacer que Dios quiere que tú hagas. La vida cristiana a plenitud la disfrutamos cuando hacemos lo que Él dice. No podemos decir que hemos creído en Cristo y vivimos como se nos antoja y estamos bien. Eso es mentira. Se puede aparentar estar bien como hijo de Dios, jamás estará bien cuando va en contra de lo que Dios enseña. El gozo viene por obedecer. Obviamente, estamos hablando de cristianos que han llegado a la fe. El verdadero creyente no será feliz lejos de Él. No, nunca, jamás lo será. Él siguió gozoso su camino. Entonces hemos dicho, gozo en creer, gozo en obedecer y en tercer lugar, gozo en servir.
Vamos a Hechos 16. En Hechos 16 tenemos a Pablo y Silas, y se unió a alguien más, Timoteo, allí en el versículo 1. Entonces, para tener un poco el contexto, desde el versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Miren lo que pasó. Versículo 20. Presentándonos a los magistrados, dijeron: estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, que ordenaron azotarles con varas, porque estaban predicando. Ordenaron azotarles con varas. Injusto o no, injusto, obviamente. 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron a cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo bueno y alguien te rechazó? Hemos estado algunos repartiendo versículos los sábados al frente del lugar donde nos reunimos, y hay personas que se enojan. Hay personas que, ¿ustedes por qué hacen eso? Otras son muy amables, otras reciben, otras simplemente pasan y no dicen nada, nos ignoran. Pero algunas se enojan. Yo recuerdo hace años un joven estaba predicando la palabra y un señor llegó: ¿usted por qué está hablando de Jesús? Sí, señor. ¿Y usted por qué está? Fue en serio, o sea, lo agarró del cuello. ¿Por qué lo agarró del cuello? Porque estaba hablando de Jesús. Y suceden cosas como esas que no entendemos, que parecen injustas. ¿Por qué? Y entonces alguien puede decir: entonces, ¿para qué hago cosas para Dios si me va mal? Me va mejor estándome quieto, sentado y no hago nada. Pero ese no es el propósito de Dios para aquel que salva. Dios quiere salvarnos para un propósito. Dios quiere salvarnos para que le sirvamos. Y nuestro gozo y realización es servirle a Él. Le servimos cuando venimos y le adoramos. Le servimos cuando invitamos a alguien para que escuche la palabra de Dios. Le servimos cuando repartimos un versículo a alguien. Le servimos cuando visitamos a un enfermo y le decimos: Dios está contigo y te vamos a estar orando por ti. Pero escucha, Cristo quiere salvarte. Le servimos cuando oramos por otros. Le servimos a Él cuando estamos en la iglesia frente a alguna necesidad y apoyamos. Entonces nos gozamos en servirle. Y yo sé que a los que hablo y lo han hecho, o sea, le han servido al Señor, saben de lo que hablo. No estoy diciendo algo por decirlo, estoy haciendo algo que he experimentado y que he visto que otros también. Cuando los servimos, nos alegramos, nos gozamos.
y ellos estaban allí, habían sido azotados. Miren lo que pasó con ellos, versículo 24, el cual dice, el carcelero recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro. ¿Y qué hizo? Les aseguró los pies donde en el cepo, estaban incómodos, estaban heridos, habían sido atropellados, habían sido señalados, tenían, si fuéramos nosotros, ¿cómo hubiéramos estado allí? Ay, porque yo, Señor, si yo te estaba sirviendo, Señor, tal vez, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo te estaba haciendo algo para tu obra, Señor, ¿por qué yo? ¿Qué estaban haciendo Pablo? Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas no solamente estaban orando, ¿qué más estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Ven? Aquí no dice la palabra gozo, pero les pregunto, ¿esto es gozo? Creo que sí, esto es gozo. Porque el gozo no depende de las circunstancias. El gozo no depende de que aprecien mis esfuerzos en la obra de Dios. El pastor, el líder, el anciano, de pronto ni reconoce tus esfuerzos. De pronto ignora lo que estás haciendo para el Señor. De pronto nunca te ha dicho te felicito o te ha dicho gracias por esto o por aquello. No importa. ¿Quién lo ve? Y de pronto hay cosas que tú haces en secreto. Tú ofrendaste a un hermano y no se lo dijiste a nadie. Lo estás haciendo en secreto. ¿Quién lo vio? Nadie. Pero ¿quién sí lo vio? Dios. Y de pronto pasan cosas en que a pesar de servirle con gozo, alegría, con entrega, con entusiasmo al Señor, algo pasa mal en ti, en tu familia, algo sucede mal y tú estás muy triste. Y nos sentimos tentados a decir, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero cuando vemos esas nubes oscuras y miramos por encima que está Dios y que no se va, que no nos deja solos, que nos consuela y nos soporta, nos levanta, entonces viene el gozo en nuestro corazón, viene el gozo. Ellos no eran masoquistas, no es que les gustaba que los golpearan, obviamente no, es que ellos sabían que habían sido golpeados por servir al Señor y les pareció un gran privilegio. Fuimos golpeados, fuimos torturados, estamos aquí en este lugar incómodos, tenemos heridas, hinchazón, pero esto sucede porque estoy sirviendo a mi Señor. No lo merezco. ¿Qué privilegio tengo? Mi Cristo sufrió para hacer la obra. Ahora yo estoy sufriendo una gotita con respecto al mar de sufrimiento de mi Jesús, pero estoy sufriendo algo de lo que Él sufrió. En alguna manera comparto los sufrimientos que Él tuvo, aunque obviamente sus sufrimientos son extremadamente mayores que los que yo pueda tener acá. Ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Había gozo al creer. Hay gozo en obedecer y hay gozo en servir. ¿Es verdad? Lo vemos en la escritura. ¿Lo vemos, sí o no? Claro que sí. Claro que lo vemos. Claro que lo creemos y lo hemos experimentado. El gozo es el resultado del obrar de Dios en el corazón. El gozo puede estar aunque las circunstancias sean complicadas. El gozo no depende de las circunstancias, depende de Dios que está por encima de ellas. Dios no quiere vernos amargados. ¿Qué dice la escritura? Mas el gozo, mas el fruto del espíritu es gozo. Dios no quiere vernos con vidas cristianas derribadas, derrumbadas, fracasados, tristes, nostálgicos. Siempre Dios no quiere eso. Seguramente tendremos momentos en que estaremos tristes. Será normal porque alguna enfermedad,
tuvimos algún conflicto con un hermano que amamos y no queremos estar así con él. Puede haber tristeza, pero cuando levantamos un poco la mirada, entonces, y miramos al Señor, entonces el gozo regresa, porque el gozo es obra de Él. El gozo viene de Él. Y hoy nos gozamos con nuestros hermanos que se bautizan, porque seguramente ese es un día para ellos también de gozo. ¿Por qué de gozo? Porque están obedeciendo al Señor en algo que saben ellos que Él dijo que hicieran. Y por eso seguramente es un día de gozo. Les cuento, cuando yo creí en Cristo, una de las fechas, la fecha que escribí en una Biblia que tenía, fue la fecha en que el Señor llegó a mi vida. Pero la segunda fecha que tuve, que escribí para no olvidarme, fue la fecha de mi bautismo. Si no estoy mal, el 8 de marzo de 1987. Me bauticé. Sí, hagan caras. Siempre han pasado algunos años. Eso fue el siglo pasado. Pero hay alegría. Yo me acuerdo cuando estaba ese día frente a mis hermanos diciendo que el Señor había llegado a mi vida, que por eso me quería hacer bautizar. Papá estaba ese día con mi abuela, que hoy ya no está con nosotros, que también estuvo en mi bautismo, y fue un día para mí inolvidable. Seguramente para ellos también lo es. Entonces demos gracias a Dios por lo que Dios hace. Y demos gloria al Señor por lo que Él hace. El gozo es algo real, no es una ilusión, no es una mentira. El gozo no es algo para engatusar a la gente, para traerla al cristianismo. El gozo es algo auténtico que Dios produce en el corazón y que Dios quiere que cada uno de sus hijos lo disfrute día a día. ¿Lo estás haciendo? Lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo, algo pasa. Revisa tu vida espiritual cómo está. Revísala. Si no estás disfrutando del gozo del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Un tiempo, Señor, en que hemos escuchado tu voz, tu palabra. Y, Señor, sin ti nuestra vida es una miserable. Sin ti nuestra vida es una cosa sucia y podrida. Pero gracias porque tú nos diste vida y porque tú le das sentido a cada una de nuestras vidas. Podemos pasar por momentos en que pensamos en cuanto a nuestro trabajo o en cuanto a una cosa u otra, ¿por qué hice allí? ¿Por qué? Pero Señor, si hemos creído en ti, tú no nos dejas solos. Y aún cuando hemos pecado y hemos fallado delante de ti, tú nos das la oportunidad de ser restaurados y volver a tener el gozo de la salvación. Como dice David, el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Señor, oramos por aquellos que aún no experimentan lo que es el verdadero gozo, que aún no saben lo que es el perdón de pecados, lo que aún no conocen lo que es la esperanza verdadera y real que tenemos en Jesús. Porque el Espíritu Santo obra en ellos y lleguen hoy al Salvador. Oramos por los hermanos que tienen luchas, que sus corazones están llenos de cargas, de amarguras, de resentimientos, tal vez de cosas que no han perdonado, de cosas que no han sanado y por lo tanto no disfrutan el gozo. Para que tú obres por tu espíritu y pueda haber esa libertad, ese gozo, esa paz que tú quieres que disfrutemos. Como disfrutó aquel hermano a pesar de su tragedia, quien escribió: si paz cual un río es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte es ya mi canción, está bien, con mi alma está bien. Señor, gracias por tu palabra, por tu espíritu obrando en nosotros. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si alguien tiene dudas, inquietudes, estamos libres hoy, estamos disponibles. Acérquese, hable, estamos para ayudar y servir. Bueno, finalizamos entonces la reunión como tal.
ya damos lugar a tiempo de bautismos. Vamos a dar unos minutos para que se organicen, nos organicemos y ya estaremos pasando a la piscina y tener los bautismos. ¿Listo?